Llevaba 26 años creyendo que era el hombre más afortunado de Valladolid. 26 años pagando hipotecas, firmando declaraciones, revisando expedientes hasta las 9 de la noche mientras ella cenaba tranquila en casa. 26 años construyendo algo que, a las 2:47 de una tarde de miércoles, se derrumbó en el tiempo exacto que tarda un teléfono en vibrar sobre una mesa. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Navarro Medina. Tengo 53 años. Trabajo como auditor fiscal senior en la delegación de la Agencia Tributaria de Valladolid desde hace 22 años. Y hasta aquella tarde de octubre de 2023 era un hombre que creía conocer cada rincón de su propia vida. Era miércoles. Un miércoles ordinario con expedientes apilados, café frío en la taza y el zumbido constante del fluorescente del pasillo que llevaba meses pidiendo que alguien lo cambiara. Tenía sobre la mesa 3 declaraciones complementarias pendientes de revisión y una reunión a las 4 que, de no haber ocurrido lo que ocurrió, habría sido lo más relevante de aquella jornada. El teléfono estaba boca abajo en la esquina izquierda del escritorio. Lo tenía siempre así durante las horas de trabajo, costumbre adquirida hace años cuando entendí que las interrupciones cuestan más tiempo del que uno cree. Vibró una vez, sola. Una vibración corta, de mensaje de texto, no de llamada. No lo cogí de inmediato. Esperé a terminar el párrafo que estaba revisando, algo que hago siempre porque la concentración no se recupera fácil a mi edad. Cuando lo giré y desbloqueé la pantalla, vi el nombre de Verónica en la barra de notificaciones. Abrí el mensaje. Ya hablé con él. No está sospechando nada. El jueves podemos vernos sin problema. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez con la misma lentitud de quien revisa una cifra que no cuadra en un balance y espera que el error sea suyo. No era mío. Puse el teléfono boca abajo otra vez exactamente como estaba antes. El fluorescente del pasillo seguía zumbando. La calefacción de la oficina hacía ese ruido sordo que hace siempre en octubre, cuando la encienden por primera vez después del verano. Uno de mis compañeros, Sebastián, estaba al teléfono en el despacho contiguo, hablando de algo relacionado con una inspección en Aranda de Duero. Todo seguía igual. Todo seguía completamente igual a como había estado 2 minutos antes. Solo que no. Esperé 3 minutos mirando la pantalla apagada. No porque necesitara tiempo para entender lo que había leído, sino porque quería ver si ella mandaba algo más. Una corrección, un mensaje que dijera lo que fuera, con tal de explicar aquello de otra manera. Un simple, perdona, me equivoqué de número, habría bastado para que yo respirara. No mandó nada. 3 minutos y medio. 4. Silencio absoluto. Me levanté. Cogí la chaqueta del respaldo de la silla con un movimiento que intenté que fuera normal, aunque no había nadie mirándome en ese instante. Fui al despacho de mi superior, Aurelio Sanz, llamé con los nudillos y asomé la cabeza. Aurelio, tengo que marcharme. Un asunto personal. Las declaraciones las termino mañana a primera hora. Aurelio levantó la vista de la pantalla y asintió sin preguntar nada. 22 años de puntualidad sin una sola falta injustificada dan ese crédito. Sin problema, Rodrigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bajé las escaleras a pie en lugar de coger el ascensor. No tenía ninguna razón concreta para hacerlo, pero necesitaba los 45 segundos que tardaban esos 4 pisos para hacer algo con las manos, con los pies, con alguna parte del cuerpo que no fuera la cabeza. Salí a la calle. Era una tarde de octubre fría, con ese cielo blanco cerrado que tiene Valladolid, cuando el otoño ya decidió que no va a ceder. Fui al coche, metí la llave, arranqué. No llamé a Verónica, no le mandé ningún mensaje. Conduje hacia casa en silencio total, con las manos fijas en el volante y el teléfono en el asiento de copiloto, sin tocarlo. Tardé 17 minutos en llegar. Los conté uno a uno. Aparqué en el garaje comunitario del sótano. Cuando entré por la puerta de casa eran las 3:04 de la tarde. Verónica no estaba. Los miércoles trabajaba hasta las 5 en la empresa de logística,
donde llevaba 6 años como administrativa. Lo sabía perfectamente. Siempre lo había sabido. Entré al dormitorio. No buscaba nada concreto. O quizás sí, pero no me lo había dicho a mí mismo todavía. Me detuve en el centro de la habitación y miré alrededor con una calma extraña, casi clínica, como cuando entras a revisar una empresa por primera vez y antes de abrir ningún documento, simplemente observas el espacio para entender qué clase de orden existe ahí dentro. Vi la mesita de noche de Verónica, el libro que tenía empezado desde agosto y que nunca terminaba, la crema de manos que siempre dejaba sin cerrar del todo, el cargador del teléfono enrollado de cualquier manera sobre la madera, y debajo de la almohada, un borde de papel que sobresalía apenas 2 centímetros. No sé por qué lo vi, o sí lo sé, y es que cuando llevas más de 2 décadas revisando documentos, aprendes a detectar lo que está fuera de lugar, aunque todavía no sepas qué es. Ese borde no encajaba en ningún hábito de Verónica que yo conociera. Lo saqué despacio. Era una tarjeta pequeña, de las que acompañan a los ramos de flores, fondo blanco con un borde dorado fino. Tenía escrito a mano, con una letra que no era de Verónica, 4 palabras y una inicial, para siempre contigo, y la sostuve entre los dedos sin moverme durante un tiempo que no podría calcular con exactitud. El radiador del dormitorio empezó a hacer ruido en ese momento, ese golpeteo seco de las tuberías cuando sube el agua caliente por primera vez en la temporada. Afuera, en la calle, pasó un camión pesado. Escuché a alguien en el piso de arriba arrastrando una silla sobre el suelo. El mundo seguía funcionando con absoluta normalidad. Yo estaba de pie en el dormitorio de mi casa, sosteniendo una tarjeta que alguien le había mandado a mi esposa junto a unas flores que yo nunca había visto llegar, y comprendiendo con la certeza fría y sin salida de quien cuadra un balance que no admite otro resultado posible, que aquella vibración sobre mi escritorio no había sido un error accidental. Era la primera pieza visible de algo que llevaba tiempo construyéndose en silencio debajo de mis pies. Volví a colocar la tarjeta exactamente donde estaba, con el mismo borde asomando los mismos 2 centímetros por debajo de la almohada. Salí del dormitorio, fui a la cocina, puse agua a calentar y me senté a esperar. Cuando Verónica llegó a casa a las 5:19 de la tarde, la saludé con absoluta normalidad. Le pregunté cómo le había ido el día. Le dije que había salido antes del trabajo por un dolor de cabeza. Ella asintió, dejó el bolso en la entrada y fue a cambiarse de ropa. No sospechó nada, y eso era exactamente lo que yo necesitaba, porque lo que iba a construir a partir de aquel momento no podía levantarse desde la rabia ni desde el impulso. Tenía que levantarse desde algo que llevaba más de 20 años practicando sin saber que algún día lo iba a necesitar para esto. Esa noche, mientras Verónica dormía a mi lado, yo no cerré los ojos. Tenía trabajo que planificar. Dormí 4 horas aquella noche, o tal vez 3. No lo sé con exactitud porque no miré el reloj cada vez que abrí los ojos, y los abrí muchas veces. Lo que sí recuerdo con precisión es el momento en que la luz del amanecer empezó a filtrarse por la rendija de la persiana y Verónica seguía dormida a mi lado con esa respiración pausada y regular que yo había escuchado miles de noches sin pensar nunca en lo que significaba. Aquella mañana la escuché de otra manera, con una distancia nueva que no había estado ahí el día anterior. Me levanté sin hacer ruido, me vestí en el cuarto de baño para no despertarla y salí de casa 40 minutos antes de lo habitual. Necesitaba el trayecto solo, sin conversación, sin los pequeños rituales de la mañana que durante años habían sido simplemente costumbre y que esa jornada se me habrían hecho insoportables. Conduje hacia la oficina por una ruta más larga de lo necesario. Sin radio, sin nada. Esa mañana no abrí ni un solo expediente hasta las 10:15. Estuve sentado frente a la pantalla apagada del ordenador, haciendo algo que nunca había hecho de manera sistemática con mi propia vida. Revisarla hacia atrás, como si fuera un balance de ejercicios anteriores. Buscando las líneas que no cuadraban. Los apuntes que alguien había pasado por alto porque en su momento no parecían suficientemente relevantes para detenerse en ellos. Los encontré, y no eran pocos.
El primero fue de febrero. Verónica había llegado a casa un viernes con una bolsa de ropa nueva, 2 blusas y un pantalón. Y cuando le pregunté de dónde venían, me dijo que había aprovechado la hora de la comida para pasarse por las rebajas del centro. En febrero. Las rebajas de enero ya habían terminado hacía semanas y las de verano no habían empezado. En ese momento no le di ninguna importancia. Ella tenía su propio dinero, trabajaba, nunca le había pedido explicaciones sobre sus gastos personales. Dejé pasar aquello sin más. El segundo fue en abril, un sábado por la mañana en que yo me quedé en casa con un proceso gripal leve y ella salió a tomar un café con Rosario, su compañera de trabajo. Volvió pasadas las 3 de la tarde. Cuando le dije que me parecía mucho tiempo para un café, se rió y me explicó que habían aprovechado para dar una vuelta por el mercadillo de las Moreras. Me lo dijo de una manera tan natural y tan sin esfuerzo que ni siquiera registré la respuesta como algo que mereciera ser archivado. Rosario era una persona real, existía, trabajaban juntas de verdad. La coartada era perfecta, precisamente porque no era del todo mentira. El tercero fue en junio. Encontré en la papelera del cuarto de baño, debajo de varios pañuelos de papel, un recibo de un restaurante del centro. Un restaurante que yo conocía de nombre, situado en la calle Mantería, con fama de carta cara. El recibo era de un almuerzo para 2 personas, un martes a mediodía, con un importe de 86 euros. Le mencioné a Verónica que había visto el ticket y le pregunté si había comido fuera con alguien del trabajo. Me dijo que sí, que habían celebrado el cumpleaños de una compañera. Le creí sin dudar un segundo. ¿Por qué no iba a creerle? El cuarto fue en agosto. Tuvimos una discusión menor, de esa sin importancia real, por algo relacionado con las vacaciones, y a dónde íbamos a ir en septiembre. Yo propuse la costa. Ella quería quedarse en Valladolid ese año. Fue ella quien cedió finalmente, pero durante 3 días estuvo con un distanciamiento que en ese momento interpreté como el final natural de cualquier discusión entre 2 personas que llevan décadas conviviendo. Ahora entendía ese distanciamiento de otra manera. No era el rastro de una discusión sobre vacaciones. Era la incomodidad de alguien que tiene planes en otro sitio y no puede decirlo. 4 señales en menos de 8 meses. 4 momentos en que la información estaba delante de mí y yo la archivé en la carpeta equivocada, porque no tenía ningún motivo para sospechar. Porque la confianza que había construido durante 26 años funcionaba también como un filtro que dejaba pasar solo aquello que confirmaba lo que ya creía saber. Era un error metodológico. En cualquier auditoría lo habría detectado en la primera revisión. En mi propia casa lo había ignorado durante meses. Esa realización no me produjo vergüenza. Me produjo algo más frío y más útil. Claridad. La misma claridad que aparece cuando por fin encuentras el asiento contable que explica por qué el balance no cerraba desde el principio. No hay alivio en ese momento, pero sí hay orientación. Ya sabes dónde mirar. Esa tarde volví a casa en el horario habitual. Saludé a Verónica, me cambié de ropa, cené lo que ella había preparado y vi con ella el noticiario de las 9 sentado en el mismo sofá de siempre. Hablamos de cosas sin peso, una obra que habían empezado en la calle de abajo, una llamada que había recibido de su madre, el frío que estaba entrando esa semana, conversaciones que durante años habían sido simplemente el ruido natural de una vida compartida. Ahora yo las escuchaba con otra capa debajo, prestando atención no a lo que decía, sino a lo que elegía no decir. Esa noche, cuando ella se metió en la ducha, cogí mi teléfono y estuve 15 minutos buscando en silencio en la agenda de contactos el nombre de alguien, un nombre que había guardado hacía más de un año, recomendado por un compañero de la delegación de Burgos, después de que él lo utilizara para un asunto de otro tipo. No le había dado ninguna importancia en su momento. Lo había guardado de la misma manera en que uno guarda ciertos números, sin saber nunca si va a necesitarlos. Valentín Ortiz Bravo. Investigación privada. Discreción garantizada. No llamé esa noche. Todavía no era el momento. Antes de hacer ningún movimiento, necesitaba tener algo más en la mano.
algo concreto sobre lo que construir un encargo que no dejara flecos sueltos. Lo que tenía hasta entonces era una frase en un mensaje de texto y una tarjeta con 4 palabras y una inicial que alguien había metido debajo de una almohada. No era suficiente para mí, y no era suficiente para lo que iba a necesitar después. Durante los días siguientes mantuve una rutina sin fisuras. Llegaba a la oficina a mi hora, revisaba mis expedientes, almorzaba en el mismo bar de siempre, volvía a casa, cenaba, dormía lo que podía. Por fuera era el mismo hombre que había sido la semana anterior. Por dentro, estaba construyendo con la misma meticulosidad que aplicaba a cualquier proceso de inspección una lista de todo lo que iba a necesitar saber antes de dar el primer paso visible. El jueves de aquella misma semana, Verónica me dijo por la mañana que saldría a cenar con Rosario por su cumpleaños. Llegó a casa a las 11:40. No llevaba olor a perfume de restaurante. Llevaba el olor frío de alguien que ha estado al aire libre. Asenté ese dato en la misma columna que los otros 4. El balance seguía sin cerrar, y yo seguía mirando. El sábado siguiente, Verónica fue a visitar a su madre a Salamanca. Salió a las 9 de la mañana con una bolsa pequeña y me dijo que volvería el domingo por la tarde. Esos fines de semana ocurrían 3 o 4 veces al año. Siempre habían sido así, y nunca había tenido ningún motivo para cuestionarlos. La acompañé hasta el coche. Le di un beso en la mejilla y la vi alejarse por la calle hasta doblar la esquina. Esperé 5 minutos por si regresaba por algo olvidado. Después entré al piso, cerré la puerta con llave y fui directamente al despacho. Tengo un cuarto pequeño que en otra época usé para guardar los libros de la carrera y que con los años se convirtió en el lugar donde resolvía los asuntos que el trabajo me dejaba pendientes para el fin de semana. Una mesa, 2 estanterías, una silla giratoria que cruje cuando uno se recuesta hacia atrás y una lámpara de escritorio que compré en 1998 y que todavía funciona sin problema. En ese cuarto pasé los mejores años de mi vida profesional preparando oposiciones, redactando informes, aprendiendo a leer entre líneas de un balance lo que alguien había intentado disimular. Esa mañana iba a leer el balance de mi propio matrimonio. Abrí el ordenador y entré en la banca online de la cuenta conjunta, que Verónica y yo compartíamos desde hacía más de 20 años. Una cuenta corriente para los gastos comunes, hipoteca, suministros, compra, seguros. Cada uno tenía su propia cuenta personal y transfería mensualmente su parte al fondo común. Era un sistema ordenado, sin conflictos, que nunca nos había dado ningún problema. Empecé por octubre del año anterior. Fui avanzando mes a mes con la misma metodología que aplicaría a cualquier proceso de inspección, sin buscar nada concreto todavía, registrando lo que encontraba y señalando los apuntes que requerían explicación. El primero apareció en octubre. Una transferencia de 240 € desde la cuenta conjunta hacia una cuenta cuyos últimos 4 dígitos no reconocí. El concepto indicaba reparación electrodoméstico. No recordaba ninguna reparación de ese importe en esas fechas. No había ninguna factura archivada en la carpeta de documentos del hogar que lo respaldara. Seguí avanzando. En noviembre encontré 2 cargos de una gasolinera en la autovía A62 en dirección a Salamanca, en fechas en que Verónica no había viajado a visitar a su madre. Lo sabía con certeza porque en noviembre su madre estuvo ingresada una semana por una caída y Verónica solo se desplazó en esa ocasión, que yo recordaba con precisión porque la acompañé al hospital el primer día. Esos cargos de gasolinera no correspondían a ningún desplazamiento que pudiera ubicar. Diciembre, enero, febrero. Cada mes que abría, aparecía algún apunte que no encajaba en el patrón que yo conocía. No eran cantidades llamativas, eran cifras discretas, distribuidas con suficiente separación temporal como para no despertar sospechas en una revisión casual. Alguien que no estuviera buscando nada concreto los habría pasado por alto sin dificultad. A las 2 de la tarde llevaba 4 horas frente a la pantalla. Me levanté, fui a la cocina, calenté el café del desayuno porque no había probado bocado desde primera hora
y me quedé de pie junto a la ventana mirando la calle sin ver realmente nada de lo que había abajo. El total acumulado de los apuntes que no reconocía, sumados desde octubre del año anterior hasta septiembre de 2023, alcanzaba los 3.840 euros. No era una fortuna. No era el tipo de cifra que arruina a nadie, pero era suficiente para confirmar que alguien había estado utilizando el dinero común de manera sistemática para cubrir gastos que nunca formaron parte de ningún presupuesto del hogar. Gastos que ahora tenían un destino perfectamente claro para mí. Me senté a la mesa de la cocina con el café entre las manos y estuve un rato sin moverme. No llorando, que quede claro. No lloré en ese momento. Lo que sentí fue algo más difícil de nombrar que el llanto. La sensación de que el suelo sobre el que había construido 26 años de vida era de un material completamente distinto al que siempre creí pisar. No es una sensación que se resuelva en un rato, pero tampoco es una sensación que un hombre de mi formación pueda permitirse que lo paralice. Volví al despacho. Abrí un documento nuevo y empecé a transcribir cada apunte irregular con su fecha, su importe, su concepto declarado y una columna de observaciones. Era un trabajo mecánico, ordenado, exactamente el tipo de tarea que mi mente necesitaba en ese instante para no quedarse atrapada en lo que significaba cada número. Cuando terminé tenía una tabla de 22 entradas distribuidas a lo largo de 11 meses. 22 apuntes que nadie, revisando esa cuenta desde fuera, habría señalado como sospechosos. 22 apuntes que, vistos en conjunto y con la perspectiva adecuada, formaban un patrón tan claro como cualquier desvío de fondos que hubiera detectado en años de inspecciones tributarias. Guardé el documento con una clave que no usaba para nada más. Imprimí una copia y la guardé dentro del ejemplar de un código tributario en el estante más alto de la estantería, detrás de otros 3 libros. Nadie en esa casa, salvo yo, tenía razones para abrir ese volumen. Sé que a estas alturas usted ya entiende lo que estaba ocurriendo dentro de mí. No era solo la traición lo que pesaba. Era descubrir que la persona con quien había compartido cada decisión económica de las últimas 2 décadas había convertido nuestra cuenta común en un instrumento para financiar algo que yo ni siquiera era capaz de nombrar todavía con todas sus letras. Eso tiene un nombre muy concreto en los formularios que yo reviso cada día en mi trabajo, y verlo aplicado a la propia vida produce un frío que ningún abrigo cubre. A las 4:30 de la tarde, cogí el teléfono y marqué el número que llevaba días mirando sin llamar. Descolgaron al segundo tono. Valentín Ortiz Bravo. Una voz neutra, sin énfasis, la voz de alguien acostumbrado a que quien llama no siempre sabe cómo empezar. Le dije mi nombre. Le expliqué que me había facilitado su contacto un compañero de la delegación de Burgos. Le dije que necesitaba hablar en persona, cuanto antes, y que prefería que fuera fuera del centro de Valladolid. Hubo una pausa breve al otro lado. El martes puedo estar en Laguna de Duero. Hay una cafetería en la calle Real que abre a las 9, sin concurrencia a esa hora. Le dije que estaría allí. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Fuera había oscurecido ya. Encendí la lámpara de escritorio, esa misma del 98, que seguía funcionando como si el tiempo no pasara por ella, y me quedé sentado en silencio unos minutos antes de levantarme a preparar la cena. Esa noche dormí algo mejor que las anteriores, no porque las cosas hubieran mejorado, sino porque ya tenía un paso siguiente. Y para un hombre como yo, tener un paso siguiente siempre ha sido razón suficiente para continuar. Aunque todavía no sabía que lo que Valentín me entregaría semanas después iba a ser considerablemente peor de lo que cualquier apunte bancario podía anticipar. El martes llegué a Laguna de Duero con 20 minutos de antelación. La cafetería de la calle Real era exactamente lo que Valentín había descrito. Un local sin pretensiones, mesas de fórmica, una barra con 2 jubilados tomando el desayuno y una camarera que no levantó la vista cuando entré. Me senté al fondo, pedí un café solo y esperé con las manos sobre la mesa. Valentín Ortiz Bravo llegó puntual. 44 años, complexión media,
ropa sin ningún rasgo memorable. Era el tipo de hombre que desaparece en cualquier espacio, con una facilidad que uno comprende que no es accidental sino cultivada. Nos dimos la mano sin exceso de formalidad y se sentó frente a mí. Hablamos durante 40 minutos. Le expuse lo que tenía: el mensaje recibido por error, la tarjeta bajo la almohada, los apuntes bancarios irregulares. Lo escuchó sin interrumpirme, tomando notas breves en un cuaderno pequeño de tapas negras. Cuando terminé, guardó el cuaderno y me miró con una expresión que no era compassioequeño de tapas negras. Cuandoterio que supongo que se adquiere con los años en ese oficio. Necesito 3 semanas, dijo. Nombre del luguequeño de tapas negras, cuandoteras. Cuandoter matrícula del vehículo. Con eso es suficiente para empezar. Le di todo lo que me pidió. Acordamos un anticipo de 6 siequeño de tapas negras. Cuandoterras, cuandoters, cuandoternegras. Cuandotere mi banco en el sequeño de tapas negras. Cuandoter mismo lequeño de tapas negras. Cuandoteriente para mostrarme. Equeño de tapas negras. Cuandotern las más largas equeño de tapas negras. Cuandotere tapas negras. Cuandotergui yendo a la equeño de tapas negras. Cuandotermorzando en el bar de siemequeño de tapas negras. Cuandoterra equeño de tapas negras. Cuandoteroticiario de queño de tapas negras. Cuandoternoche a su lado sin equeño de tapas negras. Cuandoterirían que eso equeño de tapas negras. Cuandoteron equeño de tapas negras. Cuandoter de tapas negras. Cuandoterincipio que aprendí en mis primeros años de equeño de tapas negras. Cuandotera revisión a equeño de tapas negras. Cuandoterto. Hacerlo a equeño de tapas negras. Cuandotero de lo que equeño de tapas negras. Cuandoternegras. Cuandotermbre a las 8:15 de tapas negras. Cuandotera hacia la delegasequeño de tapas negras. Cuandoterueño de tapas negras. Cuandoteriequeño de tapas negras. Cuandoterte a él equeño de tapas negras. Cuandoterduero, esta vez Valentín equeño de tapas negras. Cuandoteroequeño de tapas negras. Cuandoter goma elástica equeño de tapas negras. Cuandoterdos equeño de tapas negras. Cuandoterntes de que la equeño de tapas negras. Cuandoterño de tapas negras. Cuandoterografías. Hay registros de establecimientos. Hay fechas y horarios equeño de tapas negras. Cuandotermentada desde equeño de tapas negras. Cuandoterna pausa. 14 mesequeño de tapas negras. Cuandoterequeño de tapas negras. Cuandoter negras. Cuandoter la carpeta. La primera fotografía mostra equeño de tapas negras. Cuandoterta de un hotel en el sequeño de tapas negras. Cuandoterento de equeño de tapas negras. Cuandotertro que yo conocía de vista. Llevaba el bolsequeño de tapas negras. Cuandoter su cumpleaños 2 años atrás. Equeño de tapas negras. Cuandoterequeño de tapas negras. Cuandoterafía siguiequeño de tapas negras. Cuandoter negras. Cuandoterre accediendo por la misma puerta. No necesité equeño de tapas negras. Cuandoter buscado poequeño de tapas negras. Cuandoter informó en nuestra priqueño de tapas negras. Cuandoterqueño de tapas negras. Cuandoter negras. Cuandoter y 6 años. Jefe de equeño de tapas negras. Cuandoterequeño de tapas negras. Cuandoter y, según la docuequeño de tapas negras. Cuandoterguido a través de canales que equeño de tapas negras. Cuandoters. Cuandoteros corporativos cuyo equeño de tapas negras. Cuandoter incluía restaurantes, una gasolinera en la A62 y 2 hoteles diequeño de tapas negras. Cuandoter hoteles que equeño de tapas negras. Cuandotera fotografía equeño de tapas negras. Cuandoterl equeño de tapas negras. Cuandoter a lo largo de 4 meses. Valentín explicó que no había docuequeño de tapas negras. Cuandoterqueño de tapas negras. Cuandotercargo había comenzado equeño de tapas negras. Cuandoterregistro equeño de tapas negras. Cuandoterguequeño de tapas negras. Cuandoternegras. Cuandoterdaban una cronología que arrancaba en septiembre del año anterior equeño de tapas negras. Cuandotermaba declaraciones, revisaba expedientes y llegaba a equeño de tapas negras. Cuandotera era la vida que era. Hay algo más,
dijo Valentín, y extrajo 2 hojas adicionales equeño de tapas negras. Cuando terapas negras. Cuando terrativa en estos encuentros, suman a pequeño de tapas negras. Cuando teruros distribuidos en 9 cargos. No todos los hotelequeño de tapas negras. Cuando ter justificados como gastos de empresa en los registros que su empresa presequeño de tapas negras. Cuando tere como esté declarado, puede tener consecuencias quiqueño de tapas negras. Cuando ter, lo miré. Un auditor fiscal senior coequeño de tapas negras. Cuando ter la agencia tributaria entiende exactamente lo que significa esa frase queño de tapas negras. Cuando tertos. Me excusé fue queño de tapas negras. Cuando tergí dentro 4 minutos con equeño de tapas negras. Cuando ter lavabo mirandequeño de tapas negras. Cuando ter había nadie equeño de tapas negras. Cuando ter con un ritmo constante y absurdo. Había una raja en la pared a la altura equeño de tapas negras. Cuando teras. Cuando teron pintura sin conseguirlo del todequeño de tapas negras. Cuando ternte un tiempo que no calculé. Después me eché agua fría en la sequeño de tapas negras. Cuando terqueño de tapas negras. Cuando ter. Le pregunté a Valentín el coste total equeño de tapas negras. Cuando ter pagué lo acordado equeño de tapas negras. Cuando tería todo en equeño de tapas negras. Cuando tera un informe escrito con cada dato, cada fequeño de tapas negras. Cuando teras pero con referenequeño de tapas negras. Cuando terño de tapas negras. Cuando terúe viene, dijo, equeño de tapas negras. Cuando ter Verónica y le dije que tenía una revisión equeño de tapas negras. Cuando teregación de Palencia, que se había equeño de tapas negras. Cuando ter quedarme hasta el día siguiequeño de tapas negras. Cuando ter había ocurrido otras veces a lo largo de mi carrequeño de tapas negras. Cuando ter. Ella lo aceptó sin ninguna pregunta. Requeño de tapas negras. Cuando ter en un hotel pequeño de las afueras de Valladolid, requeño de tapas negras. Cuando ter y conduje hasta allí. La habitación equeño de tapas negras. Cuando tersa contra la ventana y una televisión que no encendí en ningún momentequeño de tapas negras. Cuando ter a mesa, saqué las 19 fotografías y las equeño de tapas negras. Cuando ter senté en la silla y estuve mirándolas durante un tiequeño de tapas negras. Cuando tero voy a describir con detalle lo que sentí en esas horas poequeño de tapas negras. Cuando teriendo contadas de manera exequeño de tapas negras. Cuando ter que en algún momento pasada la medianoche, entendí que el dequeño de tapas negras. Cuando ter alcanzado su punto más equeño de tapas negras. Cuando terño de tapas negras. Cuando terecogí las fotografequeño de tapas negras. Cuando terpeta y la cerré con la goma. Después, cogí el bloc de notas del cajón de la equeño de tapas negras. Cuando ternte casi una hora. No emociones, pasos. El orden exacto en que tenía quequeño de tapas negras. Cuando terra en el lugar correcto cuando llegara el momento. A las 2 equeño de tapas negras. Cuando ter luz. Había algo que todavía no sabía en equeño de tapas negras. Cuando ter escrito de Valentín. Cuando llegara la semana siguiequeño de tapas negras. Cuando teror con un peso que ninguna de esas 19 fotografías había equeño de tapas negras. Cuando tertaba por llegar. Equeño de tapas negras. Cuando terel, informe escrito de Valentín, llegó el jueves de la semana siguiente en un sobre sin remitente, tal como habíamos acordado, a la dirección de la delegación con mi nombre. Lo recogí de la bandeja de correspondencia antes de que nadie más pudiera verlo. Lo metí directamente en mi maletín y no lo abrí hasta estar en el coche con la puerta cerrada. Eran 12 páginas, fechas, horarios, importes, descripciones de establecimientos, referencias a registros de acceso. Todo ordenado cronológicamente, desde septiembre del año anterior hasta el momento del encargo. Valentín había hecho un trabajo limpio, sin adornos, exactamente el tipo de documentación que un proceso legal puede usar sin necesidad de complementos. Lo leí 2 veces en el interior del coche, con el motor apagado y el frío de noviembre, entrando por las juntas de las ventanillas.
Guardé el informe dentro del mismo ejemplar del Código Tributario, donde ya reposaba la tabla de apuntes bancarios que había elaborado semanas atrás. 2 documentos, un mismo estante, una misma historia contada desde ángulos distintos. Esa tarde trabajé con una concentración que sorprendió a mis propios compañeros. Cerré 3 expedientes pendientes, redacté 2 informes de revisión y respondí toda la correspondencia atrasada. Cuando uno no puede controlar lo que siente, puede controlar lo que hace. Eso lo aprendí a los 32 años, durante la primera gran inspección que llevé en solitario, y nunca lo olvidé. Fueron necesarios 4 días más para que ocurriera lo que no estaba en ningún plan. Era un lunes a mediodía. Estaba almorzando solo en el bar cuando el teléfono vibró en la mesa. El nombre en la pantalla era el de Marcos. Mi hijo no me llamaba un lunes al mediodía. Me llamaba los domingos por la noche, cuando recordaba hacerlo, o cuando necesitaba algo concreto. Una llamada entre semana a esa hora no era su patrón habitual. Respondí: «Papá, hola, ¿cómo estás?». Su voz tenía una ligereza construida, de esas que uno fabrica cuando quiere que la conversación suene casual y no lo consigue del todo. Le dije que bien, que almorzando, que qué pasaba. Nada, solo llamaba para saber cómo estabas. Mamá me dijo que la semana pasada te quedaste fuera por trabajo y que últimamente llegas cansado. Que te notaba un poco. Hizo una pausa breve. Diferente. Dejé el tenedor sobre el plato despacio y aparté el plato hacia un lado. ¿Tu madre te pidió que me llamaras? Otro silencio, más largo que el anterior. No, ¿qué va? Solo me comentó que te veía raro y me preocupé. 24 años tiene mi hijo. Suficientes para mentir con más habilidad que eso. Pero hay cosas que un padre detecta en la voz del hijo que ningún entrenamiento consigue disimular completamente. Y lo que yo escuché en esa pausa no era preocupación espontánea. Era la voz de alguien que está ejecutando un encargo y no está cómodo con él. Seguí la conversación durante 8 minutos más sin revelar nada. Respondí con normalidad. Le conté que el trabajo había estado intenso, que me encontraba bien, que estaba pensando en pasar a verle algún fin de semana. Hablamos de una cosa y de otra sin llegar a ningún sitio real. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla del teléfono sobre la mesa del bar durante un momento. Verónica había notado el cambio en mi comportamiento. Era inevitable. Llevaba semanas siendo el mismo hombre por fuera, pero con una distancia interna que, por mucho control que uno aplique, acaba filtrándose en los gestos pequeños, en las pausas, en la manera de mirar cuando uno cree que nadie lo está mirando a él. Ella lo había percibido, y en lugar de preguntarme directamente, había recurrido a Marcos para que sondeara el terreno, lo cual significaba que Marcos era alguien en quien ella confiaba para esa función, lo cual significaba que entre ellos existía un nivel de comunicación sobre mi estado que yo no había sido invitado a conocer. Pagué el almuerzo y volví a la oficina caminando, aunque el bar estaba a 4 minutos y el frío justificaba perfectamente coger el coche. Necesitaba ese trayecto corto para ordenar lo que acababa de entender. Marcos sabía, no todo quizás, probablemente no los detalles concretos, no los hoteles, ni las fotografías, ni los importes de la tarjeta corporativa, pero sabía lo suficiente como para que su madre confiara en él para gestionar la situación. Lo suficiente como para que entre ellos existiera un acuerdo tácito sobre mantenerme en una posición de ignorancia tranquila. Y lo había sabido durante tiempo suficiente como para que ese acuerdo tácito se hubiera convertido en algo normalizado. No voy a fingir que eso no dolió de una manera distinta a todo lo anterior. El dolor que produce una traición conyugal, con toda su brutalidad, tiene una lógica que uno puede seguir aunque no la acepte. Los matrimonios se rompen, las personas se alejan. Ocurre, no es excusable, pero es comprensible dentro de la naturaleza de las cosas. Lo que sentí en ese paseo de 4 minutos hacia la oficina no tenía esa lógica. Era el descubrimiento de que mi propio hijo, a quien había llevado al colegio, a quien había enseñado a montar en bicicleta en el Parque de las Moreras un sábado de marzo de 2004,
a quien había ayudado a preparar los exámenes de selectividad en ese despacho pequeño con la lámpara del 98, había elegido un bando, y no era el mío. Eso requería una decisión separada, completamente distinta de cualquier cosa que estuviera preparando en relación a Verónica, porque lo que Marcos había hecho no era un error de criterio ni una equivocación irreflexiva de un chico joven presionado por su madre. Era una elección, sostenida en el tiempo, con plena conciencia de lo que significaba. Las elecciones tienen consecuencias. Eso también lo aprendí hace muchos años, y nunca tuve necesidad de enseñárselo a nadie de la manera en que iba a tener que enseñárselo a él. Durante los días siguientes, Marcos me mandó 2 mensajes breves, preguntando si podía acercarse algún fin de semana. Le respondí en ambos casos que estaba con trabajo, que ya coordinaríamos. Respuestas neutras, sin frialdad explícita, sin ninguna señal que pudiera trasladar a su madre. Verónica, por su parte, comenzó a estar más atenta en casa. Lo notaba en pequeños ajustes. Llegaba puntual cuando solía retrasarse, cocinaba cosas que sabía que me gustaban, iniciaba conversaciones que antes dejaba que comenzaran solas. Era el comportamiento de alguien que ha recibido información de que algo puede estar cambiando y decide reforzar la normalidad visible, lo cual, desde mi posición, resultaba casi útil. Cuanto más confiada estuviera, menos atención prestaría a lo que yo seguía construyendo en silencio. El jueves de esa semana llamé por primera vez a Consuelo Ramos Vidal. Me la había recomendado un compañero de la delegación hacía años, en el contexto de un proceso de herencia que él había tenido que resolver. Recordaba que la había descrito como una mujer meticulosa y sin tendencia al dramatismo, que era exactamente el perfil que yo necesitaba en ese momento. Respondió al tercer tono con una voz directa y sin adornos. Le expliqué en términos generales que necesitaba asesoramiento en materia de derecho familiar y reorganización patrimonial previa a un proceso de separación, sin entrar en detalles, solo el marco. ¿Tiene prisa o puede hacerse con orden?, preguntó. Le dije que podía hacerse con orden, pero que prefería empezar cuanto antes. El próximo martes a las 5 de la tarde, despacho en la calle Gamazo. Anoté la dirección y colgué. Esa noche Verónica preparó una merluza al horno que hacía meses que no cocinaba. Pusimos la mesa con más cuidado que de costumbre. Hablamos de su madre, de una serie que ella estaba viendo, de la reforma que llevaban meses planeando para el cuarto de baño y que nunca terminábamos de concretar. Fue una cena tranquila. Yo sonreí en los momentos correctos, respondí en los momentos correctos y limpié la mesa cuando terminamos como hacía siempre. Pero dentro de mí ya había 2 procesos en marcha que ella desconocía por completo, y ninguno de los 2 tenía vuelta atrás. El martes siguiente fui al despacho de Consuelo Ramos Vidal a las 5 en punto. Calle Gamazo, segundo piso, una placa de bronce discreta junto al portal. La sala de espera tenía 2 sillones, una mesa baja con revistas sin hojear y una ventana que daba a la calle por la que entraba una luz gris de tarde de noviembre. Esperé 3 minutos antes de que la secretaria me indicara qué podía pasar. Consuelo tenía 51 años y el aspecto de alguien que ha escuchado suficientes historias parecidas a la mía como para no necesitar que nadie le explique el contexto emocional antes de llegar al asunto jurídico. Me tendió la mano con firmeza, señaló la silla frente a su mesa y abrió un cuaderno en blanco. Estuve hablando durante 40 minutos. Le conté todo. El mensaje, la tarjeta, los apuntes bancarios, el informe de Valentín, las fotografías, los cargos corporativos. Lo escuchó sin interrumpirme salvo para pedir alguna precisión sobre fechas o importes. Cuando terminé, cerró el cuaderno y me miró un momento antes de hablar. Tiene documentación suficiente para iniciar un proceso en condiciones favorables. Lo que necesitamos ahora es ordenar el patrimonio antes de cualquier movimiento visible. ¿Hay bienes a nombre de los 2? Le detallé el piso, un vehículo a su nombre, una cuenta conjunta y 2 planes de pensiones individuales. Tomó nota de cada elemento con la misma eficiencia con que yo habría anotado las partidas de un balance. Antes de despedirnos, acordamos una segunda reunión para la semana siguiente con la documentación completa de cada bien.
Salí a la calle con la sensación de que algo se había consolidado. No resuelta todavía, pero ya con estructura, con forma reconocible. Lo que ocurrió 4 días después no estaba en ningún calendario. Era un sábado a media mañana. Verónica había salido a hacer la compra. Yo estaba en el despacho revisando unos documentos cuando escuché el telefonillo. Fui a la entrada, pulsé el interfono y la voz que respondió desde abajo era la de Marcos. «Soy yo. ¿Puedo subir?» No había avisado. Nunca aparecía sin avisar. Le abrí. Cuando entró al piso, lo primero que noté fue que no traía la expresión habitual de las visitas sin carga. Tenía la mandíbula tensa y los ojos con ese brillo particular de quien viene con algo preparado que lleva días ensayando en su cabeza. Se quedó de pie en la entrada sin quitarse el abrigo. «Tenemos que hablar», le indiqué el salón. Me senté en el sillón. Él no se sentó. Se quedó de pie frente a mí con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y empezó a hablar. Lo que dijo en los siguientes 15 minutos no lo voy a resumir porque no merece ser resumido. Lo voy a contar como fue. Me dijo que llevaba meses viendo cómo yo trataba a su madre con frialdad y distancia, que nunca había estado presente de verdad, que trabajaba demasiado y que cuando llegaba a casa era como si llegara a una oficina secundaria, que su madre había aguantado años de una vida en la que yo aparecía en los momentos que me convenían y desaparecía cuando requería esfuerzo real, que si ella había buscado algo fuera de esa casa, era porque dentro no encontraba lo que necesitaba, y que en parte yo tenía más responsabilidad en eso de lo que estaba dispuesto a reconocer. No mencionó a Ignacio por su nombre. No utilizó ninguna palabra que reconociera la existencia de una traición concreta. Habló durante 15 minutos, sin nombrar nunca la razón real por la que estaba de pie en mi salón, un sábado por la mañana, porque nombrarla habría implicado admitir que sabía cosas que se supone que no debería saber. Lo escuché sin interrumpirle una sola vez, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había algo en ese discurso, en la manera en que estaba construido, en la precisión con que tocaba ciertos puntos y evitaba otros, que me confirmaba con absoluta claridad lo que ya había concluido desde aquella llamada del lunes al mediodía. Esas palabras no eran completamente suyas, eran suyas en la forma, en la entonación, en los detalles que solo un hijo puede añadir sobre su padre. Pero el argumento central, la estructura de la defensa, el énfasis en redirigir la culpa hacia mí, tenía la impronta de alguien que había tenido tiempo de prepararlo. Cuando terminó de hablar hubo un silencio. Lo miré desde el sillón con una calma que él claramente no esperaba. No había en mi cara ni rabia, ni dolor, ni ninguna de las reacciones que probablemente había anticipado. Solo atención. ¿Has terminado?, le pregunté. Me miró sin saber qué hacer con esa pregunta. Sí, bien. No dije nada más durante unos segundos. Dejé que ese silencio hiciera su trabajo. Hay cosas que tienen razón. Trabajé demasiado durante demasiados años. Hubo cumpleaños a los que llegué tarde, fines de semana que sacrifiqué por expedientes que no podían esperar y conversaciones que aplacé porque la cabeza seguía en la oficina cuando el cuerpo ya estaba en casa. Eso es verdad y nunca lo he negado. Pero hay una diferencia enorme entre un hombre que trabaja más de lo que debería y un hombre que merece que le traicionen durante 14 meses mientras paga cada factura de esa casa. Esa diferencia Marcos había elegido no verla. Lo que cristalizó dentro de mí en ese salón, mientras lo miraba de pie frente a mí con el abrigo puesto, no fue rabia hacia él. Fue algo más frío y más definitivo. La certeza de que mi hijo, con 24 años y plena capacidad para discernir entre lo correcto y lo conveniente, había tomado una decisión consciente, sostenida durante meses, de estar de un lado concreto y callar lo que sabía. Esa decisión tenía un precio, no un precio emocional que yo pudiera administrar con rencor o con distancia afectiva durante una temporada para luego normalizar. Un precio real, concreto, sin fecha de revisión. Me levanté del sillón, fui al perchero de la entrada y cogí mi abrigo. «Tengo que salir», le dije. «Cierra bien la puerta al marcharte».
Marcos me miró sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Esperaba una discusión. Esperaba defensas, reproches, quizás lágrimas o voces. No esperaba eso. Bajé las escaleras, salí a la calle y estuve caminando durante casi una hora por el paseo de Zorrilla, sin ningún destino concreto. El frío era seco y limpio, de ese noviembre castellano que no da tregua. Metí las manos en los bolsillos y caminé con la cabeza baja, mirando el suelo, sin pensar en ningún paso siguiente, porque ese rato no era para planificar. Era para reconocer el coste de lo que estaba viviendo. Porque me habría mentido a mí mismo si hubiera dicho que lo de Marcos no pesaba. Pesaba. Pesaba de una manera que ninguna documentación, ningún informe de investigador privado y ninguna conversación con ninguna abogada podía aliviar. Era el peso específico de descubrir que el hijo al que uno ha dedicado décadas de esfuerzo puede mirar hacia otro lado cuando el esfuerzo ya no le resulta conveniente reconocer. Eso no se supera en una hora de paseo, pero se integra, se coloca en el lugar que le corresponde dentro del mapa completo de lo que ha ocurrido. Y desde ese lugar, sin dramatismo y sin sentimentalismo, se toman las decisiones que corresponden. Cuando volví al piso, Verónica ya había llegado de la compra y Marcos se había marchado. Ella me preguntó si había visto a nuestro hijo. Le dije que sí, que había pasado un momento, que habíamos hablado de cosas sin importancia. Me miró un segundo más de lo necesario. Le sostuve la mirada con absoluta tranquilidad. Fue ella quien desvió los ojos primero. El domingo amaneció con niebla baja sobre los tejados, de esa que en Valladolid a veces no levanta hasta el mediodía y que convierte las calles en algo parecido a un escenario sin acabar. Me levanté antes que Verónica, preparé café, me senté a la mesa de la cocina con una libreta en blanco y estuve escribiendo durante 40 minutos sin parar. No era un diario, no era desahogo. Era una lista de tareas ordenadas por prioridad y por plazo, redactada con la misma estructura que utilizaría para organizar una inspección de cierta envergadura. Columna izquierda, acción. Columna central, documentación necesaria. Columna derecha, plazo estimado. Cuando Verónica apareció en la cocina en bata y pantuflas, cerré la libreta con naturalidad y le pregunté si quería que le calentara leche. Me dijo que sí. Nos sentamos juntos a desayunar. Esa era la paradoja de aquellas semanas. Cuanto más avanzaba lo que estaba construyendo en silencio, más cuidado ponía en que la superficie de la vida cotidiana permaneciera sin una sola grieta visible. No era hipocresía calculada, aunque entiendo que desde fuera podría parecerlo. Era la aplicación de un principio elemental que cualquier inspector veterano conoce. El momento en que el inspeccionado percibe que algo ha cambiado es el momento en que empieza a mover lo que no quiere que encuentren. Yo no podía permitirme que nada se moviera antes de tenerlo todo documentado y protegido. El lunes por la mañana llamé a Consuelo desde el coche antes de entrar a la delegación, con el motor en marcha y la calefacción quitando el frío acumulado de la noche. Le dije que estaba listo para iniciar la fase de reorganización patrimonial, que tenía preparada toda la documentación que me había pedido en la primera reunión. Acordamos vernos el miércoles a las 6 de la tarde. Esa segunda reunión en el despacho de la calle Gamazo duró casi 2 horas. Consuelo revisó cada documento con una metodología que reconocí como afín a la mía, sin saltar pasos, sin asumir nada que no estuviera respaldado por papel, sin mezclar los planos emocional y jurídico en ningún momento. Era exactamente el tipo de profesional que uno necesita cuando el objetivo no es desahogarse sino resolver. El piso era el elemento central. Estaba a nombre de los dos desde la firma de la hipoteca en 1999. La hipoteca llevaba saldada 8 años. Consuelo explicó con precisión qué parte del valor actual me correspondía según los aportes documentados a lo largo del proceso de pago, qué escenarios cabía esperar en un proceso contencioso y cuál era la estrategia más sólida para proteger mis intereses desde ese momento hasta la resolución. El plan de pensiones individual era mío exclusivamente. Los ahorros en la cuenta personal también. Lo que requería atención inmediata
era la cuenta conjunta, que seguía activa y en la que cualquier movimiento unilateral antes del inicio formal del proceso podría ser cuestionado. «No toque la cuenta conjunta», dijo Consuelo. «Ni un euro más de lo habitual. Que el patrón de uso sea idéntico al de los últimos meses. Cualquier alteración repentina puede interpretarse como vaciamiento anticipado, y eso complica la posición». Era el mismo razonamiento que yo habría aplicado en cualquier inspección con riesgo de ocultación de activos. No tocas nada hasta que el expediente esté cerrado y la notificación esté firmada. Salí del despacho con una hoja de ruta clara y un calendario provisional de pasos. Consuelo había fijado como objetivo tener todo listo para ejecutar antes de que terminara enero. Lo que ocurrió en los días siguientes fue, en cierto modo, lo más extraño de todo ese período. Verónica estaba más relajada que en semanas. El episodio del sábado con Marcos, lejos de mantenerla alerta, parecía haberla tranquilizado. Supongo que desde su perspectiva, si Marcos había venido a hablar conmigo y yo no había reaccionado con ninguna confrontación visible, eso podía interpretarse como confirmación de que seguía sin saber nada relevante. Esa interpretación errónea era el activo más valioso que yo tenía en ese momento. Empezó a bajar la guardia de maneras pequeñas pero perceptibles. Una tarde, llegó a casa con el teléfono en la mano y fue directamente al dormitorio a terminar una conversación. Antes habría esperado. Otra noche, mientras yo leía en el salón, escuché desde el pasillo que reía con una espontaneidad que llevaba tiempo sin escuchar en esa casa. Pequeños descuidos de quien cree que el peligro ha pasado. Cada uno de esos detalles los registré mentalmente sin alterar ningún gesto ni ninguna expresión. El viernes de esa semana estuve a punto de cometer el único error que habría podido costarlo todo. Eran casi las 11 de la noche. Verónica se había dormido. Yo estaba en el despacho con los documentos de Consuelo extendidos sobre la mesa cuando encontré, entre los extractos bancarios que había imprimido semanas atrás, un apunte que no había relacionado correctamente con los demás. Una transferencia de 320 euros realizada un viernes de julio hacia la misma cuenta de destino desconocido que ya había aparecido en octubre del año anterior. La misma cuenta. Un patrón que se extendía más atrás de lo que yo había calculado inicialmente. Cogí el teléfono para llamar a Valentín. Eran las 11 de la noche de un viernes. Lo dejé sobre la mesa sin marcar. Me levanté, fui a la cocina, bebí un vaso de agua de pie junto al fregadero y estuve allí quieto durante unos minutos mirando el reflejo distorsionado de la ventana sobre la oscuridad del patio interior. Si llamaba a Valentín a esa hora con esa urgencia, la conversación quedaría registrada en mi historial de llamadas. No era un problema legal, pero era un detalle innecesario. Nada de lo que había construido hasta ese punto se había apoyado en detalles innecesarios. Volví al despacho, anoté el apunte en la libreta con su fecha y su importe y lo añadí como punto pendiente para la próxima reunión con Consuelo. Eso era todo lo que requería. Una anotación, no una llamada nocturna ni ningún movimiento que se saliera del ritmo que había mantenido desde el principio. Cerré los documentos, los guardé en el maletín y apagué la lámpara. Las semanas siguientes transcurrieron con una regularidad que desde fuera era indistinguible de cualquier otra etapa de nuestra vida en común. Yo iba al trabajo, volvía, cenaba, dormía. Los fines de semana hacíamos alguna compra juntos, veíamos algo en la televisión, llamábamos a familiares. La vida doméstica siguió su curso con una fidelidad al patrón establecido que yo mantenía con una disciplina que en cualquier otro contexto habría resultado absurda. Pero no era absurda, era necesaria. Consuelo me informó a mediados de diciembre de que la reorganización estaba técnicamente completada. Cada activo estaba documentado, cada derecho estaba identificado y el proceso formal podía iniciarse en el momento que yo decidiera. Solo faltaba una cosa para que el expediente estuviera completamente cerrado. El segundo bloque de documentación que Valentín aún no había entregado y que, según me había adelantado en un mensaje breve, contenía información adicional que consideraba relevante antes de dar por concluido su trabajo.
Me dijo que lo tendría listo después de Reyes. Esperé. Verónica y yo pasamos las fiestas de Navidad con su familia en Salamanca y el fin de año en casa, solos, con una botella de cava que abrimos a las 12 frente al televisor, como habíamos hecho tantos años. Brindamos. Nos deseamos lo que se desean dos personas que comparten una mesa el 31 de diciembre. Yo sostuve la copa, bebí y sonreí en el momento correcto. Dentro de mí no había ni rastro de lo que esa copa pretendía celebrar. Solo había un calendario y una fecha que Consuelo y yo aún teníamos que fijar. Valentín me llamó el jueves siguiente a Reyes a las 9 de la mañana. Enero había entrado con una temperatura que cortaba al salir a la calle y un cielo encapotado que no había levantado en días. Le cogí el teléfono en el pasillo de la delegación antes de entrar al despacho con el abrigo todavía puesto. Tengo el segundo bloque. Hay cosas que prefiero explicarle en persona antes de que vea el material. Esa frase, dicha con la misma neutralidad que Valentín aplicaba a todo, tuvo un efecto distinto a cualquier comunicación anterior. Porque Valentín no era un hombre que añadía advertencias innecesarias. Si consideraba que algo requería explicación previa, era porque había calculado que verlo sin contexto podía producir una reacción que él prefería gestionar de otra manera. Quedamos esa misma tarde, la cafetería de siempre en Laguna de Duero, a las 6. Llegué con 15 minutos de antelación. Pedí agua. No tenía estómago para el café. Valentín apareció puntual con la misma carpeta de cartón marrón que la vez anterior, aunque esta vez más gruesa. Se sentó, puso la carpeta sobre la mesa y antes de abrirla me miró un momento. En el primer informe documenté los encuentros fuera del domicilio. Hoteles, restaurantes, desplazamientos. Lo que voy a mostrarle ahora tiene un carácter distinto. Hizo una pausa de 2 segundos. Fuentes Castro estuvo en su casa. No moví ningún músculo de la cara. Lo sabía. O lo había intuido. Hay deducciones que uno evita formular con claridad porque mientras no están confirmadas todavía existe un margen, por estrecho que sea, en el que la realidad podría ser algo ligeramente menos grave. Ese margen desapareció en el instante en que Valentín pronunció esa frase. Abrió la carpeta. Las primeras páginas eran registros de acceso al edificio, obtenidos a través de un método que Valentín tampoco detalló, pero que yo entendí que tenía que ver con las cámaras del portal comunitario a las que él había tenido acceso de alguna manera que prefería no especificar. Había 2 fechas marcadas, un martes de octubre a las 11:15 de la mañana, un jueves de noviembre a las 12:20 del mediodía. En ambas fechas yo estaba en la delegación. Lo comprobé mentalmente de inmediato y lo confirmé después con mi propio registro de entrada en la oficina, que existe porque el sistema de control horario de la agencia tributaria lo genera automáticamente. Mientras yo revisaba expedientes a 4 kilómetros de distancia, Ignacio Fuentes Castro había entrado por la puerta de mi casa. Valentín dejó que yo procesara eso durante unos segundos antes de continuar. El segundo bloque de páginas era una ampliación del análisis de la tarjeta corporativa. En esta ocasión había conseguido, a través de una fuente que tampoco identificó, el desglose completo de los gastos declarados por Fuentes Castro como representación y desplazamiento profesional durante los últimos 14 meses. El total ascendía a 4.870 euros distribuidos en 17 cargos. De esos 17, Valentín había identificado al menos 9 que no tenían ninguna correlación posible con actividad profesional real. 2 hoteles en Valladolid, en días laborables, sin ninguna reunión de empresa registrada en esas fechas. 5 restaurantes con importes que correspondían claramente a comidas para 2 personas y no a reuniones de trabajo, y 2 cargos en una joyería del centro de la ciudad que difícilmente podían justificarse como gasto de representación ante ningún inspector, con criterio. 4.870 euros de dinero de la empresa, utilizados para financiar una relación que se construyó dentro de mi propio matrimonio. Lo miré todo con la misma atención con que habría revisado un expediente de fraude fiscal. Columna por columna, fecha por fecha, importe por importe, porque eso era exactamente lo que era, un expediente.
y yo llevaba más de 20 años leyendo expedientes. ¿Tiene constancia de si estos gastos están declarados correctamente en las cuentas de la empresa?, pregunté. Valentín negó levemente con la cabeza. Lo que tengo son los registros de la tarjeta. Lo que la empresa declara a Hacienda es algo que usted, en función de su posición profesional, sabrá gestionar mejor que yo. Era una observación precisa. Una empresa de logística de tamaño medio, que presenta gastos de representación, con esa composición y sin respaldo documental real, tiene un problema con la agencia tributaria que no requiere ningún esfuerzo especial para activar. Basta con una denuncia anónima al canal de fraude fiscal con la documentación correcta. El proceso hace el resto solo, con la maquinaria institucional que yo conocía desde dentro, palanca a palanca. No dije nada más sobre ese punto. Lo archivé en la columna correcta y seguí adelante. Le pregunté a Valentín si consideraba que el informe estaba completo. Completo y cerrado, dijo. No hay más capas. Le pagué el resto del importe acordado, recogí la carpeta y nos despedimos con el mismo apretón de manos sin exceso que habíamos tenido siempre. Valentín salió primero. Yo me quedé sentado un minuto más con la carpeta sobre las rodillas y las manos encima. No había más capas. Esa frase, dicha como confirmación técnica del trabajo, tenía también otro significado que yo no necesitaba que nadie me tradujera. El expediente estaba cerrado. Todo lo que había ocurrido ya estaba documentado. No iba a aparecer nada peor porque no había nada más que descubrir. Eso debería haber sido un alivio. No lo fue completamente, pero sí fue algo distinto, una especie de suelo firme bajo los pies después de semanas moviéndome sobre una superficie que podía seguir hundiéndose. Conduje de vuelta al centro sin prisa. Aparqué, subí al piso, dejé la carpeta en el maletín que guardaba bajo llave en el despacho y fui a la cocina a preparar la cena como cualquier otra noche. Verónica llegó 20 minutos después, dejó el bolso en la entrada y me preguntó qué estaba haciendo. «Lentejas», le dije. «¿Qué hace frío?» Se rió. Era una risa liviana, de esas que nacen de la comodidad de quien no tiene nada que temer en ese momento. Se cambió de ropa, vino a la cocina, probó el caldo y añadió sal. Pusimos la mesa juntos, como llevábamos décadas haciendo. Durante la cena, habló de una compañera con la que había tenido una discusión menor, de una película que quería ver el fin de semana, de que su madre había llamado por la tarde para comentar que el médico le había ajustado la medicación. Conversaciones reales, concretas, del tipo que forman el tejido de cualquier vida en común. Yo respondí en cada momento que correspondía responder, y escuché en cada momento que correspondía escuchar. Esa noche, cuando Verónica se durmió, no fui al despacho. Me quedé en la cama con los ojos abiertos en la oscuridad durante un tiempo considerable, no revisando planes ni reconstruyendo cronologías, solo dejando que el peso de todo lo que sabía ocupara el espacio que le correspondía sin intentar comprimirlo ni administrarlo. Hubo un momento, pasada la medianoche, en que estuve cerca de levantarme, ir al salón y llamar a Marcos. No para confrontarle, no para reprocharle nada, solo para escuchar su voz y recordar que antes de todo esto existía algo entre nosotros que no tenía nada que ver con estrategias, ni con expedientes, ni con elecciones tomadas bajo presión. No lo hice, porque esa llamada no habría cambiado nada de lo que Marcos había decidido. Y porque el único momento en que esa conversación tendría algún sentido real era el que Consuelo y yo estábamos a punto de fijar en el calendario. Al día siguiente, llamé a Consuelo desde el coche, antes de las 8 de la mañana, con la ciudad todavía a oscuras y la calefacción del vehículo funcionando a máxima potencia contra el enero castellano. «El material está completo», le dije. «Podemos fijar la fecha». Hubo una pausa breve al otro lado mientras ella consultaba algo. «La última semana de enero. Le confirmo el día exacto mañana». Colgué. Arranqué el coche y salí hacia la delegación por la ruta habitual, con el tráfico de primera hora y las farolas todavía encendidas sobre el asfalto mojado. La trampa llevaba semanas lista. Solo necesitaba que alguien fijara el momento exacto en que iba a cerrarse. Consuelo fijó el jueves 28 de enero. Me lo confirmó por mensaje el miércoles por la tarde,
con una precisión que agradecí. Llegaría al piso a las 4:30, antes de que Verónica terminara su turno en la empresa. Eso nos daba aproximadamente 1 hora para completar los preparativos antes de que ella apareciera por la puerta. Tiempo suficiente. Más que suficiente. El miércoles por la noche dormí con una serenidad que no había experimentado en meses. No era indiferencia ni entumecimiento. Era la serenidad específica de quien lleva semanas cargando un peso enorme y sabe que al día siguiente lo va a soltar. El cuerpo lo nota antes de que la mente lo procese del todo. Me levanté el jueves a las 6:15. Verónica dormía. La observé un momento desde el umbral del dormitorio antes de ir al cuarto de baño, no con rabia ni con melancolía, sino con la conciencia tranquila de que era la última mañana en que esa imagen iba a formar parte de mi rutina. 26 años tienen un peso que no se disuelve de golpe, aunque uno lo haya decidido con convicción. Lo supe en ese umbral y no lo esquivé. Me duché, me vestí y desayuné en la cocina en silencio. A las 8:10 salí de casa como cualquier otro día. Le dije a Verónica, que se había levantado mientras yo terminaba el café, que tenía una jornada larga y que llegaría a la hora habitual. Me dio un beso rápido en la mejilla, como hacía siempre, y volvió a la cocina. Conduje hasta la delegación. Tramité 2 asuntos menores que tenía pendientes y a las 11:30 pedí permiso de asuntos propios para la tarde. Nadie preguntó nada. 22 años de expediente limpio construyen un capital de confianza que resulta útil en los momentos más inesperados. Antes de salir de la oficina, a las 12:15, llamé a Marcos. Había pensado mucho en el orden de esa llamada. Consuelo y yo habíamos acordado que la conversación con mi hijo tenía que producirse esa misma mañana, antes de que ella llegara al piso y antes de que Verónica terminara el trabajo. No podía existir ningún intervalo entre lo que Marcos supiera y el momento en que ocurriera lo que iba a ocurrir. Cualquier margen temporal era un margen para un aviso que yo no podía permitir. Marcos respondió al segundo tono. «Papá». Su voz tenía esa cautela de las últimas semanas, ese tono de quien no sabe del todo qué terreno está pisando. «Necesito que vengas al piso ahora, esta mañana, antes de la 1. Un silencio breve. «¿Qué pasa?» «Ven y te lo explico aquí. No es algo que quepa en una llamada». Otro silencio, más largo. «¿Está mamá?» «No». «Estoy solo. Pero ven pronto porque tengo tiempo limitado». Colgué sin darle más contexto. Calculé que tardaría entre 20 y 30 minutos desde su piso del barrio de Parquesol. Llegué a casa, subí, entré y fui directamente al despacho a recoger los documentos que necesitaba tener a mano. Los coloqué sobre la mesa del salón con el mismo orden con que Consuelo me había enseñado a presentarlos horas después. Marcos llamó al telefonillo a la 1:10. Cuando entró al piso tenía una expresión que mezclaba intriga y algo que no era exactamente miedo, pero se le aproximaba. Miró la mesa del salón con los documentos encima, me miró a mí y se quedó de pie en la entrada del salón sin avanzar del todo. «Siéntate», le dije. Se sentó en el sofá. Yo me senté en el sillón frente a él, con la mesa entre los dos. No empecé por los documentos, empecé por él. Le dije que sabía lo que sabía. No con rodeos ni con preámbulos que suavizaran lo que venía. Con la misma claridad directa con que uno comunica los resultados de una inspección cuando los hechos no admiten interpretación alternativa. Le dije que sabía que su madre llevaba 14 meses manteniendo una relación con un compañero de trabajo. Le dije que sabía que él había tenido conocimiento de esa situación durante tiempo suficiente como para haber tomado una decisión distinta. Y le dije que lo que había venido a comunicarle esa mañana no era un reproche ni una petición de explicaciones, porque ni los reproches ni las explicaciones cambiaban ya nada de lo que había ocurrido. Marcos no habló mientras yo hablaba. Se quedó con los codos sobre las rodillas y la vista fija en algún punto de la alfombra entre los dos. Su mandíbula se tensó en un momento determinado y noté que tragaba saliva con dificultad. Ese gesto involuntario que delata cuando algo duele más de lo que uno está dispuesto a mostrar. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio que duró varios segundos.
Papá, yo no sabía cómo... empezó. No necesito que me lo expliques, le dije. Y lo decía en serio. No había ironía en esa frase, ni frialdad calculada para herirle. Era la verdad. La explicación de por qué había callado no alteraba el hecho de que había callado. Las razones de una elección no son la elección en sí misma. Le expliqué lo que iba a ocurrir esa tarde, que Consuelo llegaría a las 4:30, que cuando Verónica llegara del trabajo encontraría una situación que no iba a poder revertir, porque estaba respaldada por documentación que llevaba meses siendo preparada con precisión, que el proceso de divorcio comenzaría ese mismo día de manera formal. Y después le dije lo que correspondía decirle sobre lo que esto significaba para él. No lo hice con crueldad, lo hice con la misma serenidad con que había manejado todo lo anterior, porque esa serenidad no era indiferencia hacia mi hijo. Era respeto hacia la decisión que él había tomado. Las decisiones tienen consecuencias reales, no simbólicas, y tratarlas como simbólicas habría sido exactamente el tipo de falta de seriedad que yo no estaba dispuesto a aplicar a nada de lo que concernía a esa situación. Le dije que el apoyo económico que había sostenido hasta ese momento, el complemento mensual que le transfería desde hacía 3 años para ayudarle mientras estabilizaba su situación laboral, finalizaba ese día, sin fecha de revisión, sin condiciones de retorno, no como castigo diseñado para hacerle daño, sino como consecuencia directa y lógica de haber optado por una posición que lo colocaba fuera del perímetro de confianza en el que ese apoyo había tenido sentido. Marcos levantó la vista de la alfombra y me miró. En su cara había algo que yo no había anticipado del todo. No rabia, sino una especie de reconocimiento doloroso. El reconocimiento de quien comprende, en el instante en que escucha las consecuencias, que las conocía de antemano, aunque no las hubiera formulado con esa claridad. «¿Puedo llamar a mamá?», dijo en voz baja. «Esta tarde, después de las 6. Esta mañana no». No lo dije como una orden, lo dije como un hecho, y él lo entendió como tal, porque no insistió ni mostró ningún intento de coger el teléfono. Se quedó sentado con las manos juntas entre las rodillas durante un momento más. Después se levantó, fue a la entrada, cogió el abrigo y se lo puso despacio. En la puerta se detuvo sin girarse del todo. ¿Hay algo que yo pudiera haber hecho diferente que hubiera cambiado esto? Era una pregunta honesta. La primera completamente honesta que me hacía en meses, tal vez en más tiempo que eso. Me lo pensé antes de responder. Haberme llamado tú aquel lunes en lugar de esperar que te lo pidiera ella. 4 palabras más habría podido añadir. No las añadí. No eran necesarias y él lo sabía. Escuché la puerta cerrarse con ese sonido seco y definitivo de las puertas de madera maciza, cuando alguien las cierra con cuidado, sin portazo, porque incluso en los momentos difíciles hay personas que no pierden esa delicadeza. Me quedé de pie en el salón en silencio durante 1 minuto. Después fui a la cocina, bebí un vaso de agua, volví al salón y revisé por última vez el orden de los documentos sobre la mesa. Eran la 1:15 del jueves 28 de enero. Consuelo llegaría en 3 horas y 15 minutos, y Verónica aún no sabía que esa tarde iba a ser distinta a todas las anteriores. Consuelo llegó a las 4:26 de la tarde con un maletín de cuero negro y la puntualidad silenciosa de quien no necesita anunciarse con gestos. Le abrí la puerta, la hice pasar al salón y revisamos juntos el orden de los documentos durante los siguientes 40 minutos, con la meticulosidad de 2 personas que saben que lo que está sobre esa mesa no puede tener ninguna grieta. El expediente era sólido. Ella me lo había dicho desde la segunda reunión en su despacho y los meses de trabajo previo lo confirmaban sin margen de duda. Cada prueba estaba fechada, cada importe estaba verificado, cada documento tenía su referencia cruzada con el siguiente. Era el tipo de construcción que no se derrumba cuando alguien empieza a empujar, porque no tiene ningún punto débil por el que ceder. A las 5:14 sonó la cerradura de la puerta de entrada. Consuelo y yo estábamos sentados frente a la mesa del salón cuando Verónica entró al piso. Escuché el sonido del bolso colgándose en el perchero de la entrada
el crujido del parqué bajo sus pasos, y después el silencio de un segundo exacto en que percibió que algo no encajaba en la geometría habitual de la tarde. Apareció en el umbral del salón. Me miró a mí primero, después miró a Consuelo, después miró la mesa con los documentos ordenados encima. Ese recorrido visual le llevó menos de 4 segundos, y al final de esos 4 segundos, su cara había cambiado de una manera que no era dramática, sino más bien lo contrario. Se había quedado quieta, como una pantalla que se congela antes de mostrar el error. «¿Quién es esta señora?», dijo. Su voz salió más baja de lo normal. «Consuelo Ramos Vidal», respondí. «Mi abogada. Siéntate, por favor». No se sentó de inmediato. Se quedó en el umbral durante un momento más, con el abrigo puesto todavía, mirando alternativamente la mesa y mi cara como si estuviera buscando en alguno de los dos algo que le confirmara que existía una interpretación distinta de lo que estaba viendo. No la había. Se quitó el abrigo despacio, lo dobló sobre el brazo con un gesto mecánico que reconocí como el tipo de movimiento que el cuerpo ejecuta solo cuando la mente está procesando otra cosa, y se sentó en el sofá frente a nosotros. Fui yo quien habló primero, no Consuelo. Así lo habíamos acordado. Era mi casa, era mi matrimonio, era mi expediente. La voz que iniciara esa conversación tenía que ser la mía. Le dije que lo que tenía sobre la mesa era la documentación completa de lo que había ocurrido durante los últimos 14 meses. Le dije que no había ningún elemento en ese expediente que no estuviera verificado y fechado. Y le dije que lo que íbamos a hacer esa tarde no era una discusión ni una negociación, sino la comunicación formal del inicio de un proceso que ya estaba en marcha. Verónica abrió la boca. «Rodrigo». Yo deslicé el primer documento hacia ella. Era la fotografía del hotel de la calle del Rastro. Ignacio Fuentes Castro entrando por la puerta 4 minutos después que ella. Fecha en el ángulo inferior derecho. Hora exacta. Se quedó mirando la fotografía sin tocarla. «Eso no es lo que parece», dijo. Y lo dijo con una convicción que habría funcionado en otro contexto, con otra persona, en otro momento, no en ese salón, no frente a esa mesa. Deslicé el segundo documento sin decir nada. El extracto bancario con los 22 apuntes irregulares de la cuenta conjunta, cada uno subrayado con el mismo color azul que usaba en las inspecciones tributarias. 3.840 euros en 11 meses. Verónica miró el papel. Su respiración cambió de ritmo de una manera perceptible, ese cambio involuntario que ocurre cuando el cuerpo entiende algo antes que las palabras. «Hay gastos que...», empezó. Tercer documento. Los registros de acceso al edificio con las 2 fechas marcadas. El martes de octubre y el jueves de noviembre. Los horarios. Las horas exactas en que Ignacio Fuentes Castro había entrado por el portal de ese edificio mientras yo estaba en la delegación a 4 kilómetros de distancia. Eso sí, produjo un silencio distinto a los anteriores. Fue un silencio que no buscaba respuesta porque quien lo habitaba sabía que no existía ninguna respuesta posible frente a una fecha y una hora impresas en papel. Los hechos no son argumentos, son hechos. Y los hechos no se contradicen, se aceptan o se ignoran, y ninguna de las dos opciones cambia su naturaleza. Verónica se llevó una mano a la boca. No lloraba todavía. Estaba en esa fase previa al llanto, en que los ojos se llenan pero el cuerpo todavía resiste. Todavía busca algún resquicio por el que salir de lo que está mirando. Consuelo habló entonces por primera vez desde que había empezado la reunión. «Señora Salas, el proceso de divorcio se inicia hoy de manera formal. La documentación que tiene delante es parte del expediente que se presentará en el juzgado. Los términos iniciales de la propuesta están en este último documento». Puso una hoja adicional sobre la mesa con una precisión que no era frialdad, sino respeto por la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Tiene derecho a revisarlo con su propio abogado antes de firmar nada. Eso es lo que le recomendamos que haga. Verónica miró la hoja sin cogerla. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», me preguntó, y esta vez su voz tenía una textura diferente, sin el tono defensivo de los primeros minutos. Era una pregunta genuina, casi desprovista de estrategia.
Desde octubre, le respondí. Calculó en silencio. 3 meses. 3 meses en que había dormido a mi lado, cenado frente a mí, mantenido conversaciones banales sobre obras en la calle y series de televisión, sin que yo hubiera dado una sola señal visible de lo que estaba construyendo. Y no dijiste nada. No era una pregunta. No, dije, porque necesitaba tenerlo todo antes de decir algo. Ahí fue cuando lloró. No con dramatismo, ni con el tipo de llanto que busca efecto. Fue un llanto quieto, de esos que ocurren cuando el cuerpo ya no puede mantener la estructura que lo sostenía y simplemente cede. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y lloró en silencio durante 1 minuto aproximadamente, mientras Consuelo y yo esperábamos sin decir nada. Hay personas que en ese momento habrían sentido satisfacción. Yo no sentí satisfacción. Sentí el peso específico de 26 años, terminando en un salón con 3 personas sentadas y una mesa con papeles en el centro. Eso no produce satisfacción. Produce una especie de gravedad que se instala en el pecho y que uno sabe que va a tardar tiempo en disolverse, pero también es la gravedad de algo que ya no tiene remedio porque ya no lo necesita. Cuando Verónica levantó la cara, le dije lo que quedaba por decir. Le dije que esa noche podía quedarse en el piso, que yo me marcharía a un hotel. Le dije que tenía 2 semanas para contratar a un abogado y revisar la propuesta de Consuelo. Le dije que no había ninguna prisa artificial en ese proceso, pero que tampoco había ningún margen para negociar los términos fundamentales, porque esos términos no estaban construidos sobre posiciones, sino sobre hechos documentados. Y le dije, porque era verdad y porque no había razón para omitirlo, que la denuncia anónima al canal ético de su empresa sobre el uso indebido de la tarjeta corporativa de Ignacio Fuentes Castro había sido enviada esa misma mañana, antes de las 10. Que lo que ocurriera a partir de ahí con él era un proceso independiente del nuestro y que sus consecuencias dependerían de lo que la empresa y, en su caso, la agencia tributaria, decidieran hacer con la información recibida. Verónica cerró los ojos un momento. Cuando los abrió no dijo nada sobre Ignacio, no lo defendió ni preguntó por los detalles. Eso también era información, aunque fuera de otro tipo. Consuelo recogió los documentos con orden, los devolvió al maletín y se levantó. Le tendió la mano a Verónica con una corrección que no era ni cálida ni distante, simplemente profesional. Verónica se la estrechó sin decir nada. Acompañé a Consuelo hasta la puerta. «Ha ido bien», dijo en voz baja antes de salir. No era un juicio emocional. Era una valoración técnica de que el proceso había discurrido dentro de los cauces previstos, sin incidentes que complicaran lo que venía a continuación. Cerré la puerta y me quedé un momento en la entrada. Desde el salón no llegaba ningún ruido. Fui al dormitorio, saqué la maleta pequeña del armario y preparé lo necesario para los días siguientes con una calma que no era frialdad, sino simplemente agotamiento honesto. El tipo de agotamiento que aparece cuando uno ha estado sosteniendo un peso durante meses y por fin lo deposita en el suelo. Cuando pasé por el salón camino de la salida, Verónica seguía sentada en el sofá, con las manos en el regazo y la vista en la ventana. No me miró cuando entré ni cuando recogí las llaves del coche de la mesa. En la puerta me detuve un segundo. No dije nada. Salí al rellano, llamé al ascensor y esperé. El proceso había comenzado. Me instalé en un hotel pequeño de la zona de la avenida de Salamanca durante las 2 primeras semanas. Una habitación con ventana a un patio interior, cama de 90, escritorio junto a la pared y el silencio particular de los hoteles de ciudad entre semana. Ese silencio que no es paz sino ausencia. Lo distinguí desde la primera noche, pero era preferible a cualquier alternativa que implicara seguir compartiendo un espacio con lo que había quedado de aquella vida. Consuelo gestionó el proceso con la misma eficiencia metódica que había mostrado desde el principio. Verónica contrató a un abogado en los primeros días de febrero, un hombre llamado Gerardo Fuentes Albillo, que intentó en la primera comunicación formal cuestionar la validez de parte de la documentación presentada. Consuelo le respondió con una contrapropuesta
que incluía las referencias exactas a los registros de acceso al edificio, los extractos bancarios anotados y el informe completo de Valentín. No hubo una segunda objeción de ese calibre. El acuerdo se firmó a finales de febrero. Los términos eran los que Consuelo había estructurado desde el principio, con la documentación como respaldo. El piso pasó a ser de titularidad exclusivamente mía, con una compensación económica a Verónica por su parte proporcional calculada sobre los años de hipoteca en que ambos habíamos contribuido. Una cifra justa, ni generosa, ni punitiva, porque ese no era el terreno en que yo había decidido moverme. La cuenta conjunta se liquidó y los fondos se distribuyeron conforme a los aportes documentados de cada parte. Verónica se llevó el vehículo a su nombre y los enseres personales que Consuelo había listado en el inventario acordado. Lo que Verónica perdió no fue solo un apartamento ni una cuenta bancaria. Perdió la arquitectura completa de una vida que no había construido sola, aunque en los últimos 14 meses hubiera actuado como si esa arquitectura le perteneciera con independencia de quien la había sostenido. Durante 26 años había vivido con la red de seguridad de un salario estable, una hipoteca saldada y un hombre que pagaba cada factura sin pedir reconocimiento a cambio. Esa red desapareció el día en que firmó los papeles, y lo que quedó después fue una realidad que tendría que sostener con sus propios medios por primera vez en décadas. No lo digo con satisfacción, lo digo como un hecho, que es lo que es. Lo de Ignacio Fuentes Castro se desarrolló por canales completamente independientes del proceso de divorcio, tal como yo había calculado que ocurriría. La denuncia anónima al canal ético de la empresa de logística activó una auditoría interna que, según supe semanas después a través de una fuente indirecta, que no busqué pero que llegó de todas formas, confirmó el uso indebido de 4.870 euros en gastos corporativos sin justificación profesional válida. Ignacio fue apartado del cargo de jefe de departamento en marzo. Si la empresa decidió llevar el asunto más lejos o limitarse a la sanción interna, era algo que ya no me concernía y en lo que no puse ninguna atención adicional. Había activado un mecanismo que funcionaba solo. Eso era todo lo que necesitaba hacer. De Marcos supe a través de 2 mensajes de texto que llegaron con varios días de diferencia. El primero, enviado una semana después del jueves 28 de enero, decía simplemente que había hablado con su madre y que entendía lo que había ocurrido. El segundo, llegado en febrero, era más largo y contenía algo que se aproximaba a una disculpa, aunque no tuviera esa palabra en ningún sitio. Lo leí con calma, lo guardé en el teléfono y no respondí de inmediato. No porque quisiera hacerle daño con el silencio, sino porque una respuesta rápida habría sugerido que lo que estaba en juego entre nosotros era algo que podía resolverse con un intercambio de mensajes. Y no lo era. Lo que Marcos había hecho no era un error de un momento. Era el resultado de una elección sostenida durante suficiente tiempo como para haberse convertido en una posición. Las posiciones no se deshacen con disculpas, por sinceras que sean. Se deshacen, si es que se deshacen, con tiempo y con hechos distintos a los que las construyeron. Eso iba a requerir algo más que 2 mensajes de texto enviados en el calor del impacto. El apoyo económico mensual no se reanudó. No porque yo hubiera cerrado esa puerta con llave y tirado la llave, sino porque las consecuencias de las elecciones deben tener consistencia en el tiempo para tener algún significado real. Si uno establece que algo termina y después lo restaura en cuanto la presión emocional del momento se disuelve, lo que enseña no es que las elecciones tienen peso, sino que las consecuencias son negociables. Marcos era suficientemente adulto para construir su vida sin ese complemento mensual. Otros jóvenes de su edad lo hacen sin haberlo tenido nunca. Aprender a sostenerse sin esa red no era un castigo. Era, en el sentido más literal del término, una educación que llegaba tarde, pero que era mejor que no llegar. Me mudé al piso definitivamente a principios de marzo, después de que Verónica recogiera sus pertenencias con ayuda de su hermana en un sábado que yo gestioné estando fuera.
No necesitaba estar presente en esa escena ni ella necesitaba que yo lo estuviera. Cuando regresé por la tarde, el piso tenía el aspecto particular de los espacios que acaban de perder la mitad de su contenido. Huecos en las estanterías, marcas rectangulares en la pintura donde habían colgado cuadros, el dormitorio con la cama y nada más. Estuve varias semanas reordenando las habitaciones con una lentitud deliberada, sin prisa por rellenar los huecos ni por convertir ese espacio en algo que pareciera completo antes de estarlo. Los huecos eran honestos. Me parecía más correcto convivir con ellos un tiempo que cubrirlos con objetos nuevos solo para no verlos. Una tarde de marzo, vaciando el último cajón de la mesita de noche que había sido de Verónica, encontré algo que se me había pasado completamente. La tarjeta pequeña de fondo blanco con el borde dorado fino. La había devuelto a su sitio aquella tarde de octubre, con el mismo borde asomando los mismos 2 centímetros por debajo de la almohada, y en el traslado de muebles y objetos nadie la había tirado ni reclamado. Había sobrevivido a todo lo que había ocurrido después, archivada en el cajón como un detalle que el tiempo había vuelto irrelevante. La sostuve entre los dedos, 4 palabras y una inicial escritas a mano con una caligrafía cuidada. Para siempre contigo y para siempre. Hay promesas que quien las hace cree completamente en el momento en que las escribe. Eso no las convierte en verdad, las convierte simplemente en lo que son. Palabras elegidas por alguien que, en aquel momento, todavía no conocía el precio de lo que estaba prometiendo. Fui a la cocina, abrí la tapa del cubo de la basura y solté la tarjeta dentro, no con rabia, sin ceremonia, como se descarta cualquier documento que ya ha cumplido su función en un expediente cerrado. Salí al balcón. Valladolid estaba ahí abajo con su tráfico de tarde y su luz de marzo, que empieza a tener algo de promesa sin llegar todavía a cumplirla. Habían pasado 5 meses desde aquella tarde de octubre en que un teléfono vibró sobre una mesa de la delegación y todo lo que creía saber sobre mi propia vida empezó a deshacerse en capas. 5 meses en que había aplicado a mi vida personal la misma metodología que durante más de 2 décadas había aplicado al trabajo. No actuar sobre la emoción del momento, documentar antes de concluir, construir desde los hechos hacia arriba y nunca al revés. No porque sea una manera fácil de vivir, sino porque es la única que conozco que produce resultados que se sostienen. Me apoyé en la barandilla con las manos y estuve un rato mirando la calle sin pensar en ningún paso siguiente. Por primera vez en muchos meses, no había ningún paso siguiente que planificar. Solo había una tarde de marzo, una ciudad que seguía funcionando con indiferencia y un hombre de 53 años que había perdido 26 años de vida en común y había recuperado a cambio algo que no sabía que le faltaba hasta que lo tuvo de vuelta. La certeza de que el suelo que pisaba era exactamente lo que parecía. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.